Bienvenidos a Governor Reports. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político. Y bueno, en este Deep Dive nos vamos a entrar en un tema bastante complejo, el descontento social que sacudió a Paraguay en 2019. Para analizar este escenario tan complejo me acompaña la politóloga Carla Padilla. Hola, Carla. Hola Álvaro, un gusto estar aquí para desmenuzar este periodo tan turbulento de la historia reciente de Paraguay. Y vaya que fue turbulento, Carla. A simple vista, Paraguay venía siendo considerado como un caso de éxito económico. Pero como veremos en este Deep Dive, bajo esa superficie se escondía un descontento, que terminó por explotar. Tenemos varios reportes e investigaciones que nos ayudarán a entender qué fue lo que realmente pasó, por dónde empezamos. Bueno Álvaro, creo que es importante empezar por entender el contexto. Nuestros documentos describen el 2019 como un año de catástrofes para Paraguay. No solo hablamos de agitación política, sino también de desastres ambientales. Y una economía que a pesar de su anterior estatus milagroso, empezaba a mostrar signos de debilidad. Exacto, inundaciones severas, incendios devastadores. Imaginen el impacto de estos eventos en una economía que depende en gran medida de la agricultura. Desplazamientos, cosechas perdidas. Una sensación generalizada de vulnerabilidad. Precisamente. Y es en este contexto donde la situación económica, a pesar de haber sido considerada un milagro anteriormente, comienza a tambalearse. De hecho, el término milagro se refiere a un periodo de crecimiento económico bastante notable que experimentó Paraguay. Sin embargo, como veremos, este crecimiento no benefició a todos por igual. Y eso fue clave para entender el descontento social. Es como si estos desastres naturales hubieran expuesto las grietas del sistema, ¿verdad? Revelaron que la prosperidad económica no era tan robusta, ni estaba tan bien distribuida como podría haber parecido. Y me imagino que esto encendió aún más las protestas, ¿no? Sin duda, Álvaro. Las protestas, especialmente en Asunción, la capital, fueron multitudinarias. Nuestros documentos describen imágenes impactantes de agricultores, rodeando edificios gubernamentales, exigiendo acciones y respuestas. Y aquí viene un punto clave. Estas protestas no fueron simplemente explosiones espontáneas de ira. Estaban alimentadas por una profunda sensación de traición, la ruptura de un pacto que se había establecido entre el gobierno y el sector agrícola. Me interesa mucho ese punto, Carla. Hablemos de este pacto roto. Si mal no recuerdo, fue en marzo de 2019, cuando el gobierno firmó un acuerdo con el sector agrícola, prometiendo una serie de medidas para aliviar las dificultades que enfrentaban. ¿Puedes recordarnos cuáles eran esas promesas? Claro, el pacto incluía 4 puntos clave. Primero, mejorar el acceso a la tierra para los pequeños agricultores. Un tema crítico considerando la enorme desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay. Segundo, alivio y reestructuración de la deuda para aquellos agricultores que estaban asfixiados por los préstamos. Tercero, resolver las deudas atrapadas en batallas legales, proporcionando asistencia legal a los agricultores. Y cuarto, brindar apoyo a las granjas familiares, un sector vital, pero a menudo descuidado en las políticas agrícolas. Básicamente se trata de pequeñas explotaciones que operan a un nivel familiar y que son cruciales para la seguridad alimentaria de Paraguay. Suena prometedor en teoría, pero ¿qué falló? ¿Por qué los agricultores salieron a protestar si ya había un acuerdo? Lo que sucedió, Álvaro, es que el gobierno simplemente no cumplió con sus promesas. Los documentos son bastante claros al respecto. Los pequeños agricultores siguieron teniendo dificultades para adquirir tierras. La deuda continuó siendo una carga abrumadora. Y el apoyo prometido a las granjas familiares nunca se materializó. Entonces, este descontento latente, exacerbado por los problemas ambientales y económicos, encontró un punto de inflexión en este pacto roto. Fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Exactamente. Y lo que es importante destacar aquí es que estas protestas de 2019 no fueron incidentes aislados. Formaron parte de un patrón más amplio de descontento y malestar social en Paraguay. Una historia de reclamos y promesas incumplidas. ¿Te acuerdas de las protestas masivas de 2006? Más de 15.000 agricultores movilizándose por demandas similares. Claro. Y ese fue solo un ejemplo. Es evidente que este problema viene de mucho antes. Justamente. Y en 2018, apenas un año antes de las protestas en las que nos estamos enfocando, miles de agricultores acamparon en la plaza principal de Asunción durante 2 meses. 2 meses. Eso sí, es una muestra de descontento. Imagina la escena, Álvaro. La plaza principal de la capital tomada por agricultores que exigen ser escuchados. Las protestas escalaron hasta el punto de que hubo llamamientos a la renuncia del presidente e incluso enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Entonces el 2019 no fue una anomalía, sino la continuación de una lucha de larga data. Arraigada en problemas sistémicos que no se han resuelto. Exactamente. Y el hecho de que el gobierno, a pesar de calmar las protestas de 2019 con algunas medidas temporales, no haya abordado las causas subyacentes, dice mucho sobre las fallas sistémicas en la gobernanza de Paraguay. Es como poner una curita en una herida que requiere cirugía. Puede suprimir los síntomas, pero el problema de fondo sigue ahí. Una analogía muy acertada, Álvaro. Y esto nos lleva al quid de la cuestión. La persistente desigualdad que sigue plagando a Paraguay.
Y aquí es donde el informe de Oxfam de 2017 cobra una relevancia crucial. Sí recuerdo que mencionaste este informe. ¿Qué nos dice exactamente? Este informe, aunque es anterior a las protestas de 2019, nos proporciona una ilustración brutal del problema. Afirma que un asombroso 90% de las tierras cultivables de Paraguay está en manos de solo el 5% de la población. Es una distribución increíblemente desigual de la riqueza y los recursos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida diaria de los paraguayos? Imagina, Álvaro, que la capacidad de un país para alimentar a su población está en manos de un puñado de familias. Es fácil entender por qué esto genera tanta frustración y malestar, especialmente entre aquellos que dependen de la tierra para su sustento. Claro, es una situación insostenible a largo plazo. Exactamente. Y es esta extrema desigualdad de la tierra la que alimenta el ciclo de pobreza, descontento y, en última instancia, malestar social. Entonces tenemos este telón de fondo histórico de demandas incumplidas. Un pacto roto en 2019. Y este problema subyacente y sistémico de la desigualdad en la tierra. Y luego, para empeorar las cosas, llega la pandemia. Justo. La pandemia, con sus consecuencias económicas y sociales, no hizo más que agravar los problemas existentes. Marginó aún más a las poblaciones vulnerables y amplificó los llamamientos a un cambio real. Fue como echar leña al fuego. Una imagen muy acertada, Álvaro. Y aquí estamos unos años después de los tumultuosos acontecimientos de 2019. La pregunta que nos queda ¿es la calma actual en Paraguay genuina? ¿O es solo una pausa temporal antes de la próxima tormenta? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Ha cambiado algo fundamentalmente? ¿Se han abordado las causas profundas del malestar? Bueno, ahí es donde nuestro deep dive se pone realmente interesante. Porque si bien las protestas pueden haber disminuido, los problemas subyacentes siguen ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de este episodio de la historia de Paraguay? Y quizás lo más importante que podemos esperar en el futuro. Para responder a esas preguntas necesitamos profundizar en las demandas específicas de los manifestantes, la respuesta del gobierno y el contexto socioeconómico más amplio. Y eso es exactamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Pero antes quiero invitarte a reflexionar sobre este panorama que hemos presentado hasta ahora. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué preguntas te genera esta historia de protestas? Promesas rotas y desigualdad. Nos vemos en la segunda parte para seguir explorando este complejo y fascinante caso. Regresamos a Governor Reports. Antes de la pausa estábamos analizando las causas subyacentes del descontento social en Paraguay en 2019, ¿verdad? Sí, Carla. Y creo que dejamos a nuestros oyentes con una pregunta clave. ¿La calma que se vive actualmente en Paraguay señal de un progreso real? ¿O es solo la calma antes de la tormenta? Para responder a eso, creo que tenemos que ir más allá de los titulares y profundizar en los detalles específicos de las protestas de 2019. ¿Cuáles eran las demandas de los manifestantes? ¿Y cómo respondió el gobierno? Exacto, Álvaro. Recordemos que un evento clave que desencadenó las protestas fue la ruptura del pacto entre el gobierno y el sector agrícola en marzo de 2019. Un pacto que, como ya mencionamos, incluía promesas de acceso a la tierra, alivio de la deuda, asistencia legal para problemas de deuda y apoyo a las granjas familiares. Pero el incumplimiento de estas promesas por parte del gobierno encendió la ira y la frustración generalizada. Es interesante cómo estas quejas específicas se conectan con el problema más amplio, de la desigualdad en la tierra en Paraguay. De hecho, la demanda de acceso a la tierra refleja directamente el hecho de que un pequeño porcentaje de la población controla la gran mayoría de las tierras cultivables. Claro. Y aquí volvemos a ese dato impactante del informe de Oxfam. El 90% de la tierra en manos del 5% de la población. Es una estadística que nos ayuda a comprender por qué el tema de la reforma agraria es tan central en esta historia. Para muchos pequeños agricultores, el acceso a la tierra no es solo una necesidad económica, sino una cuestión de supervivencia y dignidad. Entonces, ¿cómo respondió el gobierno a estas protestas y a las demandas de reforma agraria? ¿Tomaron medidas concretas para abordar este problema? Inicialmente recurrieron a algunas medidas a corto plazo para sofocar el malestar. Pero según nuestras fuentes, estas medidas no abordaron las causas profundas del problema. Es como intentar apagar un incendio con una pistola de agua. Puedes suprimir las llamas temporalmente, pero el problema subyacente persiste. Y esto nos lleva a un punto crucial. El contexto histórico. Las protestas de 2019 no fueron incidentes aislados, ¿verdad? Fueron parte de una larga y a menudo tumultuosa lucha por los derechos a la tierra y la justicia económica en Paraguay. Exactamente, Álvaro. Nuestras fuentes señalan protestas similares en 2006 y 2018, también impulsadas por agricultores que exigen tierras y alivio de la deuda. Lo que llama la atención es que a pesar de estas protestas recurrentes y de la evidente profundidad del descontento, la respuesta del gobierno no ha logrado abordar los problemas sistémicos en juego. Parece un patrón de promesas rotas y soluciones superficiales, en lugar de un compromiso genuino para abordar las causas profundas del malestar. Esta es una observación muy aguda, Álvaro.
Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué dice este ciclo de malestar y respuesta inadecuada sobre el estado de la gobernanza en Paraguay? Sin duda sugiere una desconexión entre la élite gobernante y las necesidades de una parte significativa de la población, y también destaca los desafíos de implementar reformas significativas en un país donde el poder y los recursos están concentrados en manos de unos pocos. Precisamente. Y si conectamos esto con la pregunta que planteamos antes, sobre la calma actual en Paraguay, parece una paz frágil, en el mejor de los casos. Totalmente de acuerdo. Los problemas subyacentes no han desaparecido. La pandemia puede haber desplazado temporalmente las prioridades e incluso haber reprimido algunas formas de disidencia. Pero el potencial de futuros disturbios sigue siendo muy real. Sí, Álvaro. Y esto me recuerda algo que mencionamos antes. La idea de que la pandemia, si bien fue una crisis en sí misma, también actuó como una especie de olla a presión, exacerbando las desigualdades existentes y potencialmente preparando el escenario para futuras convulsiones. ¿Recuerdas? Claro, la pandemia tiene una forma de exponer y amplificar las fallas en la sociedad. En el caso de Paraguay, es probable que haya profundizado la sensación de urgencia en torno a temas como la reforma agraria y la justicia económica. Exacto. Y si miramos hacia adelante, la pregunta no es tanto si habrá más disturbios, sino más bien cuándo y cómo se manifestarán. Es una pregunta intrigante. ¿Qué formas podría adoptar este futuro malestar? ¿Sería similar a las protestas de 2019? ¿O veremos surgir nuevas tácticas y estrategias? ¿Qué piensas, Carla? Para explorar eso más a fondo, necesitamos profundizar en el panorama social y político de Paraguay en la actualidad. ¿Cuáles son los actores clave, las tendencias emergentes y los posibles puntos de inflamación que podrían desencadenar futuros disturbios? Justamente en la parte final de este Deep Dive, vamos a analizar esos puntos clave. Analizaremos las fuerzas en juego en el Paraguay actual, las tendencias emergentes y los posibles escenarios que podrían desarrollarse en el futuro. No se vayan, que volvemos enseguida con más de Goberna Reports. De regreso en Goberna Reports y en esta parte final de nuestro Deep Dive. Vamos a cambiar un poquito el enfoque. Del pasado al futuro, ya exploramos las raíces del descontento social de 2019 en Paraguay, las promesas incumplidas, la profunda desigualdad y el contexto histórico de las luchas por la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Está Paraguay destinado a repetir este ciclo de malestar y respuestas inadecuadas? ¿O hay signos de un cambio potencial? Preguntas complejas, Álvaro. Pero creo que podemos analizar algunos elementos para tener una visión más clara del panorama actual. Exacto, Carla. Para responder esas preguntas, debemos observar el panorama actual. ¿Cuáles son las fuerzas clave en juego en el Paraguay de hoy? Bueno, el tema de la desigualdad en la tierra sigue siendo un desafío central. La concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos continúa alimentando la pobreza y el resentimiento entre las comunidades marginadas. Ese informe de Oxfam al que seguimos volviendo. El del 90% de la tierra en manos del 5% de la población. Es un claro recordatorio de ese desequilibrio. Es una estadística que dice mucho sobre las desigualdades estructurales que sustentan la sociedad paraguaya. Y es una situación que es poco probable que cambie sin una reforma agraria significativa. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Y aquí es donde el panorama político se vuelve crucial. Debemos preguntarnos, ¿hay fuerzas políticas que impulsen una reforma agraria significativa? ¿Hay movimientos sociales que se movilicen en torno a este tema? Nuestras fuentes no proporcionan detalles específicos sobre la dinámica política actual o los movimientos sociales, pero sí insinúan la posibilidad de futuros disturbios. Mencionan que la calma que vemos hoy en Paraguay podría ser engañosa. Las tensiones subyacentes no han desaparecido, simplemente han estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, quizás exacerbadas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Exacto. Y si la historia sirve de guía, podríamos ver un resurgimiento de las protestas lideradas por agricultores, exigiendo reforma agraria y justicia económica. Ya vimos esas movilizaciones masivas en 2006, 2018 y por supuesto en 2019. Es un patrón recurrente en la historia de Paraguay. Es cierto. Pero también podríamos ver surgir nuevas formas de movilización, quizás impulsadas por las generaciones más jóvenes, que utilizan las redes sociales y las plataformas digitales para amplificar sus voces. La pandemia ciertamente ha acelerado el uso de herramientas digitales para el activismo y el cambio social. Sin duda. Y esto podría tener implicaciones significativas en la forma en que se desarrollen las futuras protestas y movimientos en Paraguay. Es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar posibles escenarios. Entonces parece que nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Abordará finalmente Paraguay el problema de la desigualdad en la tierra? ¿Y romperá el ciclo de disturbios? ¿O la historia se repetirá? ¿Qué crees tú, Carla? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder, Álvaro. Pero al comprender el contexto histórico, las causas subyacentes y los posibles desencadenantes, podemos anticipar mejor los desafíos y oportunidades que se avecinan para Paraguay. Y quizás lo que es más importante. Este Deep Dive nos anima a pensar críticamente sobre las implicaciones más amplias de la desigualdad, la importancia de la reforma agraria
y el papel de la acción ciudadana en la configuración de una sociedad más justa y equitativa, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Estos temas trascienden las fronteras nacionales. Son desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente, como comunidad global. Muy bien dicho, Álvaro. Los invito a todos a seguir explorando estos complejos temas. Manténganse informados, comprometidos. Y sigan haciendo las preguntas difíciles. Hasta la próxima en Goberna Reports.